Buenas noches, hermanos. Gracias por estar este viernes con nosotros compartiendo, nosotros con ustedes compartiendo este taller. Y hoy a la parroquia del Señor de la Transfiguración, al Padre José Manuel, pues le toca compartir el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy del taller está titulado La oración en el huerto. Orar nos fortalece para cumplir la voluntad de Dios. Así que dispongamos nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestro ser, todo lo que está a nuestro alrededor. Es momento de quitarlo, de dejarlo de lado y disponernos al Señor. Y yo nada más, había una frase con la que les quería compartir hoy, que algunos tal vez se la saben, y es que la oración da un corazón transparente, y un corazón transparente puede ver a Dios, y es de Teresa de Calcuta. Bueno, pues, Padre José Manuel, está usted ya con análisis listos, entonces, pues, prácticamente estamos comenzando el tema, Padre. Hermanos, buenas noches a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes para compartir, ahora a partir de esta séptima sesión, nos toca hacer el taller. La verdad es que va a ser como la primera experiencia de realizar un ejercicio de oración así en línea, ¿no? Bueno, durante esta semana también tuvimos esa oportunidad los sacerdotes de aquí del Decanato de San Pío X de poder hacer los ejercicios espirituales, ¿no? También. Y bueno, pues vamos aprendiendo y pues nos vamos a poner en las manos de Dios para que Él sea el que nos acompañe y su Santo Espíritu siempre nos dirija. Solamente vamos a invocar a Dios en este momento y ya posteriormente ya haremos como tal los pasos que en algún momento explicaré como metodología para poder hacer un ejercicio de oración. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos queremos ponernos en tus manos para agradecer estos momentos de gracia y de bendición, sobre todo porque queremos acercarnos por medio de la oración a ti, que eres el amor de nuestra vida, de nuestra existencia. Te pedimos que tú nos asistas y que ahora, utilizando estos medios, también todos los que estamos aquí reunidos podamos en tu nombre encontrarte, podamos discernir y podamos encontrar paz en el Espíritu. Amén. Le pido a Alice que nos pueda poner una presentación, sobre todo esto como algo de preparación remota, ¿no? El ejercicio que se nos propone, que es Jesús en la oración del huerto.
Bueno, este tema que va a ser un ejercicio, taller, es la oración de Jesús en el huerto. Quisiera compartir con ustedes algunas ideas que nos ayuden antes de entrar a dicho ejercicio. Decir algunas cosas que ya sabemos, solo para tenerlas en cuenta, puesto que pues parecería que el camino de la oración, por así llamarlo, es algo muy conocido, sin embargo, es el más abandonado. Sobre todo porque cuando entramos en los momentos de oración pensamos en algún momento que es como que estamos hablando solos, que es como si estuviéramos como locos, ¿no? Que Dios no nos escucha, sentimos la impotencia, sentimos desánimo, sentimos tal vez que nuestra oración se ha convertido en algo muy monótono, que nuestra oración nos causa como cierta pesadez o que no encontramos resultados. Y entonces ante eso debemos nosotros siempre, ¿verdad? Los grandes de la vida espiritual y el mismo Jesús, para eso está este ejemplo de la oración en el huerto, nos van enseñando que efectivamente en la oración nosotros vamos a encontrar ciertos movimientos o dificultades a los cuales hay que estar muy atentos para no abandonar la oración, para no cansarnos o pues en realidad a veces lo que más tenemos es como tal flojera, ¿no? Y siempre le vamos dando vueltas, decimos, luego lo hago. A veces nos abocamos más a las oraciones que ya están escritas o que sabemos de memoria para hacerlas y repetirlas. Y bueno, pues ahora queremos encontrar a través de este ejercicio pues un retomar para decir que la oración debe de tener una estructura, debe de tener un tiempo de calidad, sobre todo tiene que ser un campo muy conocido también por todos nosotros. En la oración nosotros encontramos la fortaleza para cumplir la voluntad de Dios, como lo descubrimos a lo largo de la vida de Jesús. Él es referencia, es algo extraordinario. Podemos nosotros pensar, ¿no? Cómo es que Jesús llega a esa certificación, por así decirlo, del Espíritu Santo en el momento del bautismo, a través de muchos momentos de oración que seguramente fue aprendiendo de José y también de la Santísima Virgen María, ¿no? En esa educación como tal espiritual y que él llega a fortalecer para precisamente tener esta unión perfecta con el Padre y entonces, ¿verdad? Tomar el camino del discernimiento para poder predicar, para poder mostrar los signos del reino, para poder de alguna manera llegar al momento de la cruz y decir que eso, que la cruz es un camino que lleva a la salvación, que es un camino que lleva a la redención, al cielo. Bueno, de la misma manera todos nosotros estamos llamados a eso, ¿no? Seguramente que muchas veces nos han recomendado, nos dicen, tienes preocupación, te sientes mal, esto y esto, ponte a hacer oración. Y pues la verdad, con todos los sentimientos, con todo lo que estamos experimentando, pues no hallamos ni por dónde empezar. Caemos en la desesperación y simplemente decimos, ya le pedí a Dios y no me escucha, ¿no? Y bueno, pues ahora a través de este ejercicio, y bueno, estamos llamados a ir haciendo todo nuestro propio método para tener ese orden y teniendo ese orden, bueno, pues nosotros iremos releyendo los movimientos espirituales en nuestra vida. La oración es encender el corazón delante de Dios para tomar las verdaderas determinaciones. Y bueno, las determinaciones pues nos van ayudando precisamente a decidir en momentos que son importantes en nuestra vida y eso es lo que en muchos momentos pues eso nos falta, ¿no? Nos desesperamos, vamos resolviendo las cosas por cierto impulso y entonces, bueno, pues al final vemos que eso no lo hemos pasado por la oración, que ha sido simplemente un querer nuestro y que nos hemos equivocado. Y en Jesús vamos a ver que Él definitivamente
su vida, sus actitudes son oración y él va tomando efectivamente verdaderas determinaciones en su vida, en su respuesta vocacional. Es importante el método, ya lo había comentado. Pongo esa figura, ese dibujo, ilustración, como decir que así en esa imagen que se presenta ahí, ¿no? De un rostro y que es un librero, bueno, que de la misma manera nuestra vida de oración debe de estar ordenada. Es muy, muy importante el método porque el método es un modo concreto que nos ayuda a propiciar el encuentro con Dios, puesto que a veces cuando hacemos oración empezamos con palabrerías, con muchas cosas, empezamos a pedir perdón, empezamos tal vez a llorar, y al final no terminamos con nada, ¿verdad? Decimos muchas cosas y no terminamos absolutamente nada. Entonces, bueno, para eso es el método, sobre todo para encontrar orden. Existen obviamente muchas escuelas o corrientes como tal espirituales, ¿no? De ahí hay que rescatar lo que hay de común en todas ellas para que nosotros podamos armar un método en nuestra oración. ¿Cuál es el mejor método? El que tú tengas, el que tú elabores, el que tú llegues a realizar, ¿no? Siempre y cuando teniendo todos los elementos necesarios y orden. Lo más importante, ¿verdad? En el método dice es situarse en una relación viva de diálogo con Dios. Este método está constituido por varios pasos o momentos para garantizar que esa relación sea realmente profunda, no superficial, no que sea nada más una relación así superflua, o que sea nada más una relación de conveniencia o de cualquier otro tipo, sino que realmente exista un conocimiento entre mi vida y, y la vida de Dios. Y así, bueno, hablábamos de esas escuelas espirituales y tradiciones, ¿no? Espirituales que nos van mostrando cómo poder hacer momentos de oración. Y bueno, aquí también en el ejercicio que vamos a hacer existen algunos puntos a seguir, ¿no? Para este método y este orden. Lo cierto, bueno, yo aquí marco algunos para ir explicando. Seguramente que ya todos tenemos un método, no lo vamos haciendo también así que todo no salga mal o que no tengamos orden, sino simplemente esto, como lo decía, para disponerlo todo y que nuestros momentos de oración sean de calidad. Entonces, siempre debe de existir una preparación como tal remota. La preparación remota, bueno, pues esa se puede hacer desde un día antes, desde que según el horario o el momento en el que yo voy a disponerme a realizar mi oración, es como tal pensar en el tiempo, en el momento, en el lugar, y bueno, todo eso, ¿no? O preparación remota como tal, ya sé que debo de tener una libreta espiritual, que debo de tener mi Biblia, pues todas esas cosas, ¿no? Algo con que escribir. En la preparación como tal próxima, pues ya nosotros estamos así, ya ahí como en el momento, en la postura, en el lugar. Existen esas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en la preparación próxima, decir, no voy a estar en un lugar o a lo mejor muy cómodo, porque lo único que va a pasar es que me va a dar sueño. Pero tampoco voy a estar en un lugar muy incómodo que yo esté totalmente distraído en todo momento, sino eso no, en un lugar a donde la postura, la ventilación, la iluminación y todo eso sea propicio para que yo pueda realizar la oración.
Luego viene algo muy importante, la invocación al Espíritu Santo. No tiene que ser como tal una oración así muy larga, sino eso, una jaculatoria al Espíritu Santo, algo que ya esté escrito, como lo vamos a tener nosotros en nuestro manual, y de ahí seguimos avanzando. Igual, dar la importancia o consideración de la palabra de Dios. ¿Esto por qué? Porque si nosotros no consideramos la palabra de Dios, bueno, pues entonces estaríamos realizando solamente un gesto de eso de oración, pero no sería propiamente cristiano, ¿no? Existen ahora algunos, por así llamarlo, no sé, métodos o formas en los que se supone que hacen oraciones y meditaciones y todo, pero no existe como tal la palabra de Dios. Si no existe la palabra de Dios, entonces esa no es una oración como tal cristiana ni trinitaria. Para nosotros es muy importante que siempre que se vaya a hacer oración esté la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es a donde se encuentra, bueno, pues el fundamento y Dios se revela como tal al hombre, allí le está hablando. Ahí el inciso D y D' es como lo más importante, ¿no? Nosotros, después de considerar la palabra de Dios, viene como tal el coloquio. ¿Qué voy a platicar? ¿Qué voy a platicar con Dios? ¿Qué le voy a decir? Bueno, lo que yo subrayé en la palabra, lo que más resonó, aquello que me está inquietando, yo lo pongo, ¿verdad? Allí delante de Dios junto con la palabra y entonces yo lo platico, es decir, abro mi corazón a Dios allí en ese momento. Tanto la consideración de la palabra de Dios como el coloquio, la conversación es lo más importante, ¿no? Pero no podemos llegar así directamente a eso. Para eso están todos los demás pasos y el orden que voy llevando. Mientras que uno agarra como tal la práctica, pues siempre a lo mejor debe uno de tener así, de manera así apuntados, ¿verdad? Sus pasos y todo, ir viendo en qué vas, ir checando los momentos y eso ayudará. Luego, después del coloquio, yo solamente agradezco una oración de gratitud por esos momentos de encuentro con Dios. En mi libreta, claro, en el momento del coloquio también y en la consideración de la palabra de Dios puedo ir yo realizando anotaciones, pero esta evaluación se refiere sobre todo a esos movimientos, ¿no? Que experimenté, porque a veces pensamos que en el momento de la oración siempre tenemos que estar como en plenitud o sentirnos bien, y si no nos sentimos bien, entonces mi oración no sirvió. Entonces algo pasó, entonces estoy mal y no. Al contrario, bueno, San Ignacio lo refiere y lo dice allá en los ejercicios espirituales, ¿no? No siempre vamos a encontrar consolación ni siempre vamos a encontrar desolación. Esos movimientos se van dando y habrá que leerlos y releerlos nosotros para poderlos apuntar. Y en muchos momentos va a ser buena la consolación y en muchos momentos va a ser buena también la desolación. Pero no quiere decir que porque sea desolación, ahí no estuvo Dios o no platiqué con Él. Y el último de los pasos, pues, es la revisión, ¿no? Que eso también ya entra como en una dirección espiritual o en un momento después de la confesión, como para decir, he tenido estos movimientos espirituales dentro de mi oración y poderlos interpretar también con aquel que te vaya acompañando. Bueno, solo para recordar sobre la definición, ¿verdad? De oración, la raíz os oris, es decir, de boca, labios. En la oración nosotros nos dedicamos precisamente a hablar, a llamar, a solicitar, es un discurso, allí nos expresamos y esto lo realizamos con Dios. La oración es la relación actual con Dios por medio de la cual se expresa el amor y eso lo podemos hacer nosotros obviamente desde la cuestión
vocal que nos lleva también a la cuestión mental. Y bueno, esta oración pues está constituida por pasos o momentos para garantizar que esta relación sea real y profunda, lo que ya decíamos como tal del método. Seguimos con la cuestión de definir. La oración es la relación actual con Dios por medio de la cual se expresa el amor. ¿Qué vamos a hacer precisamente en esa oración? Pues entrar en el amor de Dios. Y es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque existe la parte del hombre y la parte de Dios. Dice, es esencial que realmente se exprese lo que ocurre en el corazón. Por eso ya decía, tenemos que abrir nuestro corazón, lo que somos, ahí no podemos nosotros ocultar absolutamente nada, ni podemos nosotros excusarnos, ni podemos nosotros pues estar poniendo algún tipo de barrera, ¿no? O justificarnos. Esto supone intimidad, profundidad y disponibilidad, lo que existe en el corazón del hombre, es decir, toda su realidad. Y luego existe, ¿verdad?, el corazón de Dios, que se manifestará por medio de su amor, de su sabiduría, de misericordia, de solidaridad. El orante entonces deberá de utilizar del silencio y de la palabra. Y estos momentos, pues obviamente que se van marcando en el ritmo de la misma oración. ¿Por qué es importante el método? Y regreso a eso, ¿no? Porque no podemos hacer oración de cualquier manera. Una persona es más plena y responde a las circunstancias de la vida cuando ha adquirido la capacidad del silencio, de introspección y de apertura a la trascendencia. La oración impregna la vida y la transforma con nuevos criterios que proceden precisamente de su unión con Dios. Qué importante es esto, ¿no? Que ya decía, por eso se nos recomienda, haz oración, pero caemos en la desesperación. Si realmente lleváramos un método y hiciéramos la oración como Jesús nos enseña, ¿no? Hace 8 días se vio la cuestión de esa oración del Padre Nuestro. Entonces veríamos que nuestra vida estaría precisamente transformada o impregnada, ¿no?, de Dios. Y aquí aparece la cuestión de la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Bueno, para nosotros, como cristianos, la espiritualidad consiste en vivir de acuerdo a principios y valores que son nutridos en la oración y se desbordan en la vida cotidiana. Es decir, la oración nos tiene que llevar a la acción. La oración no tiene que ser nada más algo meramente intimista. Y luego en la espiritualidad cristiana, estos principios y estos valores, ¿de dónde brotan? Del Evangelio. Por eso es importante entonces la consideración de la palabra de Dios. Antes de entrar al ejercicio, no sé si alguien tiene de esto que hemos aquí ahora recordado, alguna pregunta, algún comentario. Podemos nosotros allí encenderles para después disponernos al ejercicio. Ya les han activado el chat. Si alguien tiene algún comentario o algo para enriquecer, lo leemos ahora y para seguir con el ejercicio. De Pepe y Mari Torres, padre. Ok. Ahí solamente les comentaba, ¿no? En la invocación al Espíritu Santo,
como tal es invocarlo, por eso es eso, una invocación, ¿no? Pues una ejaculatoria es eso, invocar es como llamar, como tal, bueno, no podemos decir ya con que hagas 10 ejaculatorias, con eso ya estás orando, ¿no? Por eso estamos presentando la cuestión de la estructura y del método. Se tiene que hacer como dentro del orden y del método, como preparación, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien también ora en nosotros. ¿Qué tiempo es conveniente para cada momento? Ok, eso de los tiempos. Mira, para hablar de los tiempos, más bien tú te tienes que ir ajustando según, ¿verdad? Digo, no, creo que hablando de una cuestión con todo y el método, no podrían hacerse 10, 12 minutos, pero tampoco podemos decir que se tiene que hacer en 2 horas. No, bueno, que yo así tenga unos tiempos como tan marcados, no, decía, en el ejercicio de la oración tú vas adquiriendo, ¿verdad? Esos tiempos. Lo cierto es que no puedes llegar tú nada más hasta la lectura de la palabra y después de ahí ya, no, pues ahora el coloquio, eso ya no me va a dar tiempo, no. Por eso tú los vas como tal distribuyendo y midiendo. Un comentario de la hermana María Teresa González dice que la paciencia es muy importante también para la oración. Ok. Que si podría comentar de nuevo el significado de la oración, por favor. Sí. De la oración. Sí. Listo. ¿Qué más? Nos comentan si es importante, bueno, si se tiene que leer la palabra de Dios para empezar una oración, y esto va aunado con otra pregunta que está por aquí, que si entonces, si no se lee la palabra, ¿no es válida su oración? Ok, a ver. Para poder orar, existen también, bueno, formas. Como tal, si a lo mejor tú no tienes ahí a la mano tu Biblia, lo que sea, bueno, que es parte de la preparación remota, si tú realmente te estás disponiendo a orar, pues eso, tienes que tomar tu Biblia, ¿no? Es muy, muy importante. O puedes tomar la hojita dominical, o puedes tomar tu misal, o lo que sea. Si digo, por circunstancias o lo que sea, no puedes tener allí como tal la palabra, bueno, pues trata de hacer memoria y de orar junto con la palabra, recordando, ¿verdad? Algún fragmento, alguna parábola o algún momento de la palabra que te ayude, pero es importante porque si no, entonces, digamos, es como yo me pongo a hacer aquí meditación trascendental, yoga, lo que sea. ¿Cómo voy a entrar en oración con Dios o de qué voy a platicar? Siempre tu realidad va a estar iluminada por la palabra de Dios, como lo fue en la vida de Jesús, ¿no? Ahí podemos entender el mismo verbo, la misma palabra se encarna y se hace oración. Y luego no sé qué había atrás, ¿cómo era? De que si no usaba la Biblia, no era válida, entonces bueno, entiende que orar era si tú, ajá, si tú, por ejemplo, no utilizas la Biblia, no, pues yo no puedo determinar que eso, que no hayas platicado tú con Dios o que sea una oración mala, sino aquí lo que tratamos de hacer o de entender es que debemos de tener orden y de saber cómo perfeccionar, por así decirlo, nuestra oración, que en ese sentido, pues no podemos nosotros como tal calificar. Hablábamos ahí de una evaluación tratando de decir qué movimientos descubrí yo en mi interior al tener contacto con la palabra
y tener ese diálogo o ese momento de encuentro con Dios a través del coloquio. ¿El llamado de María Santísima puede suplir la invitación al Espíritu? María. Se llama María. Ok. Hay algunas estructuras, ¿verdad?, en el método, que allí donde está en la preparación remota, la preparación próxima, después hacen como tal la invocación al Espíritu, la invocación a María, o algunos iban haciendo, ¿no? Según al Espíritu, después a Jesús, después a Dios Padre, después a María. Bueno, tú acomódalo en tu método como quieras, ¿no? No es que María supla al Espíritu, el Espíritu supla a María, no. Aquí decíamos nosotros de estas tradiciones como tal, ¿verdad?, espirituales, tratábamos de rescatar las que fueran de alguna manera similares o importantes o que no deben de faltar, y listo. Sí. Cuando se está en oración profunda se puede ver a Dios, y esto también se puede unir con otra pregunta que hacen nuestros hermanos, de que ¿por qué puede existir la posibilidad de que creamos que Dios no nos escucha cuando hacemos la oración? Bueno, pues la posibilidad de que pensamos que estamos perdiendo el tiempo, de que Dios no nos escucha, de todo eso, en realidad yo podría decir que es falta de método, o que es más bien imponer mi querer, más bien a lo que hemos visto del discernimiento, de tomar los valores del Evangelio, y entonces que esos sean los que vayan marcando también nuestra vida. Entonces, claro, si nosotros nos imponemos, es como ya no dejar hablar a Dios, ¿verdad? No vemos esas posibilidades que existen, ni lo dejamos hablar a Él, sino simplemente es, voy a hacer esto, y lo voy a hacer, y pues ya nada más lo estás comentando, pero no lo estás dialogando con Dios, no estás llegando a expresar, ¿verdad?, esa unión íntima de amor, para mí, para mí. ¿Cuántas veces es recomendable hacer oración al día? Ok, nuestra vida, pues también todo lo que hacemos, ¿no? Hasta trabajar y todo eso, pues es oración. Sin embargo, aquí al hablar de estos ejercicios o de este momento de oración, quiere decir que es un momento de calidad que tú tienes. ¿En qué momento del día lo haces? En el momento en el que tú quieras, ¿no? Porque si no, entonces, bueno, si yo diría, quiero permanecer en oración con Dios, pues aquí voy a estar todo el tiempo, todo el momento, y me la voy a pasar en eso, ¿verdad? No, lo que queremos tratar de entender es que esta expresión, ¿no?, estos momentos de calidad de encuentro con Dios nos preparan precisamente para todo lo que realizamos. Y ya como último, es un comentario que comenta una hermana de Ángeles Solórzano. Alguna vez leí que primero hay que pedir perdón, después dar gracias por las gracias que recibimos y después platicar con Dios. Eso en tu coloquio lo arreglas ya como tú lo desees, ¿no? Que también puede ser nada más un momento, bueno, ya hay algunos textos bíblicos que se van marcando como tal para decir, bueno, quiero confesarme, pero antes de confesarme eso lo voy a llevar primero a la oración, ¿no? Pues se hace una forma de oración de examen precisamente, ¿no? Y estoy efectivamente delante de Dios ya orando, platicando, pero también preparándome para acercarme al sacramento de la reconciliación. O en el momento de que estamos en la hora santa, ¿no? Es un momento también de adoración, pero también de oración. Y bueno, pues todas estas formas, por así decirlo, con que lleven el orden, pues obviamente que van a tener mucho más provecho para nosotros. En la hora santa, por ejemplo, pues mucho es como tal contemplar, ¿no? ¿Qué contemplamos? Pues claro, ver allí a Jesús, y a lo mejor siempre el estar como tal recordando textos que son eucarísticos, cantos y todo, te va a ayudar
entrar en ese momento de oración. Muy bien. Vamos a seguir. Como enlace del tema pasado, tenemos la riqueza de la oración del Padre Nuestro. El objetivo ahora es que nosotros podamos descubrir en este ejercicio, que es el texto, ¿verdad?, de la oración del huerto, como el motivo más profundo de la oración para cumplir, cómo es que Jesús, ¿verdad?, tiene ese motivo muy profundo desde la oración para poder cumplir la voluntad, y no es una voluntad que se sobrepone a la misma libertad de Jesús, sino al contrario, una voluntad de entrega. Y bueno, también descubrir en ese texto que la oración fortalece siempre en los momentos de dificultad, y algo que viene también ahí en el manual, y yo hasta lo puse allí con mayúscula: tomar conciencia de la necesidad de orar, ¿no? Eso sería como el objetivo a través de este ejercicio que vamos a realizar. Ya tenemos entonces allí los elementos que vamos a necesitar, como son la Sagrada Escritura, nuestra libreta para anotaciones, y vamos a iniciar. Antes de eso vamos a ver otro pequeño video que yo les propongo que sea como esa preparación también remota y próxima sobre este texto de la oración del huerto. Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Sigamos siguiendo nuestro manual en la página 46. Bueno, ya tenemos el ejercicio. En los pasos que yo les había presentado, ¿verdad? Preparación remota
y preparación próxima. Nosotros tenemos ahí el punto número 2 que dice ambientación para la oración y se nos dan algunas recomendaciones. Primero, ya les decía, tener allí ya la Biblia, tener de alguna manera seleccionada la perícopa que se va a meditar, con la cual se va a hacer oración, que en este caso es Lucas 22, del 39 al 46. Y eso ya tenerla siempre abierta en el lugar a donde se va a leer, porque si no luego guardan ahí los recuerditos, los separadores, las imágenes y ya se ponen a distraerse con eso, ¿verdad? Siempre hay que tenerlo ya ahí bien dispuesto. Si existe como tal algún comentario, ¿verdad? También el comentario ya se tiene allí puesto, como el que yo también voy a leer algunas cosas, su libreta para apuntar y todo eso. En esa ambientación para la oración, dice allí colocarse en una postura favorable para el encuentro con el Señor. Eso, que yo esté en un lugar a donde tenga las distracciones, sí, que no existan distracciones allí. Es decir, que pueda ser un lugar a donde realmente me voy yo a disponer a realizar esta oración, ¿no? Si sé que va a haber ruido, si sé que va a hacer eso, bueno, de alguna manera también situarme, ¿no? Si yo vivo, por ejemplo, en un lugar a donde están las avenidas ahí, bueno, pues me voy a situar en que todos aquellos ruidos que son externos, yo los asimilo para que no puedan de alguna manera fugarme de la oración. Cuando pase la cuestión del estarse fugando, ¿cuál es la recomendación? Siempre retomar. A donde me quedo, retomar, ¿no? Si estoy pensando ahorita que X distracción, cualquier pensamiento, cosa que pase por mi mente, bueno, lo que tengo que hacer es dejar eso y retomar. Entonces, colocarse en una postura favorable, ya decíamos, ni muy cómoda, que me cause sueño, ni muy incómoda, que no pueda yo realmente entrar a mi momento de oración. Luego ahí dice nombrar un lector, bueno, pues no, ¿verdad? Porque vamos a hacer este ejercicio ya bueno, ahora de manera virtual. Yo voy a hacer de lector y los momentos que a ustedes les toque como tal releer y todo eso lo harán de manera personal. Para esto dice hacer silencio exterior e interior y se habla ahí de ejercicios de respiración. Bueno, vamos a presentarles ahora un pequeño video, ¿no? Para aprender esta cuestión de la respiración y de cómo también nosotros encontrar esa tranquilidad antes de iniciar nuestra oración. Practicar la respiración abdominal sentados, de pie o en tus actividades diarias. Según practiques, la podrás incorporar en tu vida cotidiana. En el vídeo lo realizamos sentados para facilitar su explicación. Procura, para empezar, estar realmente cómodo. Posa tus manos en el abdomen. Inspira llevando el aire hacia tu abdomen, como si quisieras empujar las manos posadas en él. Mientras más extiendas el diafragma y más profundo respires, más se hinchará tu vientre. Retén unos instantes el aire en tus pulmones. Cuando sientas la necesidad de expulsar el aire, hazlo relajando tu vientre. Este se desinflará y las manos bajarán con él. Al final de la exhalación, empuja voluntariamente el diafragma hacia los pulmones, introduciendo el ombligo lo más profundamente posible en tu vientre con el fin de expulsar todo el aire. Permanece un instante con los pulmones vacíos y siente la profunda relajación que esto te provoca. Practica esta respiración durante el tiempo que te apetezca. Puedes usarla para relajarte antes de dormir o para comenzar el día oxigenándote plenamente. Para realizar una respiración pulmonar completa, potenciando todos los efectos de la respiración abdominal, os recomiendo hacer clic en el enlace que aparece en pantalla. Bueno, como tal, ahí tenemos los pasos, ¿no?
Creo que la mejor postura para nosotros para hacer oración es esa, es estar sentados como tal, colocar entonces las manos en el abdomen, expulsar a fondo el aire, y eso hay que irlo haciendo. Aspira inflando la zona abdominal, es decir, llenar la panza de aire. Retener por unos instantes el aire y luego por la boca. Hay que irlo haciendo. Porque si no inflamos, ¿verdad?, nuestro estómago con el aire, entonces estamos ahí presionando la cuestión de los pulmones con todo lo demás y entonces no nos serviría, ¿verdad? No nos ayudaría ni a oxigenar nuestro cerebro ni nada de eso. Entonces, lo hacemos una vez más. Ok. Listo. Parece que no se escuchaba. Les decía que también para poder tener esa concentración o constantemente tener la imagen como tal de Dios, bueno, es en algún momento yo lo escuché como una recomendación, ¿no? Normalmente nosotros en nuestra Biblia siempre guardamos una estampita de nuestra devoción o lo que sea de Jesús. Bueno, pues esa como tal colocarla por allí, ¿verdad? Para que en cualquier distracción o eso nosotros retomemos y eso nos ayuda también a este recogimiento interior. Vamos ahora a hacer la invocación al Espíritu Santo. Tienen allí su manual y los que no lo tienen, bueno, vamos a ir siguiendo esta invocación que nos sugieren. Dame a conocer la voluntad del Padre. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, me dirijo a ti con humildad. Ilumíname, concédeme fortaleza, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, dame a conocer tus deseos. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar y amar aún a pesar del dolor. Sí, Espíritu Santo,
Dame a conocer la voluntad del Padre, que toda mi vida sea una respuesta de aceptación a los deseos de Dios. Amén. Vamos ahora a disponernos a escuchar el texto. Ya hemos tenido preparación como tal remota viendo estos videos de Jesús en la oración del huerto, y también hay que ubicarnos en el lugar, ¿no? Pensar que nosotros también estamos en ese huerto, en ese lugar donde Jesús constantemente asistía para realizar oración junto con sus discípulos. Voy a realizar yo la primera lectura, y después de ahí ustedes tendrán ese trabajo personal de ir a los textos paralelos, ¿verdad? Que se encuentran en el Evangelio de San Marcos y de San Mateo. Entonces, esta narración de la oración del huerto se encuentra como tal en los evangelios sinópticos. Oración en Getsemaní. Después salió y fue, como de costumbre, al monte de los Olivos. Sus discípulos lo siguieron. Al llegar ahí les dijo: oren para que puedan hacer frente a la prueba. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra. Se arrodilló y suplicaba así: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo estuvo confortando. Lleno de angustia, oraba más intensamente y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue a donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza. Entonces les dijo: ¿cómo es que están durmiendo? Levántense y oren para que puedan hacer frente a la prueba. He realizado la primera lectura de este texto con el cual nos disponemos a orar. Bueno, pues ahora ustedes tienen que realizar una segunda lectura de manera individual y bueno, ir buscando como aquellas cosas o detalles, palabra, algún verbo, y eso subrayarlo, lo van a ir subrayando, van a ir ustedes de alguna manera delimitando este fragmento del Evangelio. Y bueno, tienen el tiempo ahora para hacerlo, y después de ahí iremos a buscar como tal los paralelos.
San Mateo nos presenta este momento de Jesús de la oración en Getsemaní, en el capítulo 26, del 36 al 46. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó junto a los discípulos y los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ¿de modo que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan afrontar la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, ¿Qué pasó? pero la carne es débil. Se alejó de nuevo por segunda vez y volvió a orar así: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz de amargura, hágase tu voluntad. Regresó y volvió a encontrarlos dormidos porque Sí, sus no hay ojos se problema. cerraban de sueño. Mira, de preferencia que acabes hoy. Los dejó y volvió a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense. Ya está aquí el que me va a entregar. Sí, pero no te creas, Carla, no te creas. Y en el Evangelio de San Marcos encontramos la oración de Getsemaní en Marcos 14, 32, 42. Cuando llegaron a un lugar llamado Getsemaní, dijo Jesús a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a sentir miedo y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen. Y avanzando un poco más, se postró en tierra y suplicaba que, si era posible, no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Regresó y los encontró dormidos y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velen y oren para que puedan hacer frente a la prueba, pues el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo y oró repitiendo lo mismo. Regresó y de nuevo los encontró dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño. Ellos no sabían qué responderle. Regresó por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense, ya está aquí el que me va a entregar. Para poder trabajar con el texto que nosotros tenemos del Evangelio de San Lucas, bueno, hemos también utilizado los textos paralelos. Ahora tenemos ahí algunas preguntas que Alice les va a poner, sobre todo para los que no tienen el manual.
para ir, los que ya tienen su manual en la página 47, están algunas preguntas que, digo, a lo mejor no nos da tiempo de contestarlas todas, vamos solamente a dar unos cuantos minutos hasta donde lleguen. Y ese es el trabajo que se tiene que ir haciendo con el texto, ¿no? Cuando no tenemos, aquí en el manual ahora tenemos unas preguntas, y cuando no tenemos preguntas, esas las tenemos que elaborar nosotros. ¿Qué podríamos preguntarle a ese texto con el cual nos disponemos a realizar oración? Y entonces las preguntas las vamos formulando como tal nosotros. ¿De acuerdo? Ahí aparecen las preguntas, son estas que están aquí arriba, desde por qué el Evangelio expresa que Jesús salió a orar como de costumbre. Y habrá que responder según los textos que nosotros ya hemos escuchado. Y las siguientes preguntas.
Ahora por el tiempo que ya tenemos ahí un poco encima, también, bueno, en este momento, como ya les decía, las preguntas ahora las tenemos elaboradas. Y si no, bueno, si nos enfrentamos a algún otro texto, nosotros habrá que preguntarle al texto. Y son cosas de manera literal, no invenciones, ¿no? Que no vienen ahí, sino de manera literal. Y algo que también nos ayuda mucho es en nuestra Biblia, siempre todos los comentarios que vengan al pie y las citas que vienen como tal, como referencias, leerlas, y eso también nos va a ayudar mucho a cuestionar como tal el texto, ¿no? Le tenemos que preguntar al texto. Vamos a pasar ahora, después de habernos acercado a la palabra. También ya les decía, bueno, yo tenía aquí un comentario del texto, no lo voy a hacer, pero eso también nos puede ayudar. Vamos a pasar ahora el momento de la meditación, que también en la meditación nos vamos a apoyar de algunas preguntas, y al ir respondiendo estas preguntas vamos haciendo el ejercicio sobre todo de identificarnos con el texto y de ver qué es lo que también va pasando, ¿no? O qué es la situación que nosotros estamos viviendo unidas a estas preguntas que se nos presentan. Y ahí viene el momento del diálogo con Dios en la meditación o el coloquio. Alice nos va a poner como tal las preguntas.
el punto número 5, que es la meditación. Seguimos avanzando en lo que es el coloquio, en los puntos 6 y 7, para ir llegando como tal al compromiso. Ir dialogando sobre estas preguntas que se nos han propuesto, que nos ayudan precisamente a entrar en este coloquio con Dios de manera personal. También implicarnos como comunidad, que nos va inspirando y hacia qué compromiso nos vamos nosotros dirigiendo con este texto de la oración en el huerto. Hermanos, vamos a disponernos ahora a realizar esta acción de gracias y bueno, después de eso cada quien hará sus anotaciones de evaluación, ¿no? Que van unidas precisamente al compromiso. Ante esta actitud de Jesús orante y de los discípulos, ¿verdad? Que son invitados a orar y tienen dejadez y bueno, algunas otras características. En la página 48 vamos a hacer este agradecimiento.
Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque en la cruel tormenta me haces escuchar el suave susurro de tu voz. Gracias, Señor, pues envías rayos de luz que iluminan mi camino en medio de las adversidades. Gracias por cada instante y cada problema que me recuerdan mi necesidad de ti. Gracias porque hasta en lo alto del cielo y en la profundidad del océano estás siempre atento a mi clamor. Gracias, Padre, porque a pesar de las faltas que cometemos, sigues enviando sol y lluvia sin distinción. Gracias por este día en el que me has dado la oportunidad de buscarte nuevamente. Gracias por cada ser humano que se cruza en mi camino, pues deseas que aprenda algo de él. Gracias por ti mismo que escuchas esta humilde oración. En nombre de tu Hijo, por medio del Espíritu Santo, por todo esto. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por este ejercicio, por este momento de oración. Es la primera vez que lo realizo así, ¿verdad? Con otros hermanos unidos por medio de la plataforma. Y bueno, pues Dios nos da como tal los medios. No sé si alguien quiera comentar algo. Ahora les van a desbloquear el chat. ¿Alguien? Ay, Nicolás Mendoza alzó la mano, pero no sé si vaya a hablar o vaya a escribir. Creo. Buenas noches, padre. Sí, hola, buenas noches. Mi duda es el si es bueno o no cuando cerramos los ojos, porque se pierde el sentido de la oración. No pienso que a veces el cerrar los ojos nos lleva a que nos distraigamos, o que a veces hasta se queda uno dormido cuando está delante del Santísimo haciendo oración. Eso porque lo he visto, y como decía usted, ahorita me hizo recordar en el huerto de Getsemaní, cuando estamos en el Santo Jubileo, en plena oración. ¿Qué trabajo nos cuesta permanecer una hora ahí orando con el Señor, ¿no? Se nos hace tarde para que termine esa hora y salir corriendo, pero me hizo recordar ahorita, y es un error que yo pienso que cometemos, el cerrar los ojos porque nos quedamos dormidos y perdemos el sentido de la oración. ¿Cree que sea bueno o sea malo eso? Bueno, pues ahí, de hecho, el mismo texto creo que ahora nos invitaba, ¿no? Algo que descubrimos a través de orar sobre este texto, pues es precisamente la invitación, ¿no? Oren para no caer en la tentación. Y como tal, cada uno debe de conocer, ¿no? Sus limitaciones, y como tal, pues la entrega o la manera de cómo relacionarse con Dios. Si yo sé que el cerrar los ojos no me hace bien, pues entonces definitivamente renuncio a eso, ¿no? Y cada uno, pero pues ahí cada uno va conociendo como tal qué es lo que tiene que hacer o qué medios poner, ¿no? Yo cuando era formador del seminario recuerdo muchísimo, ¿no? Uno de los muchachos que me dice, padre, es que yo a la hora de la mañana es que no puedo, pero ya descubrí algo. Ya me llevé una tachuela y cada que me quiero dormir la aprieto en la mano y entonces ya no me duermo. Bueno, pues es un medio, ¿no? Y cada quien mata las pulgas como puede. Entonces, pues eso es lo importante, ¿no? Que uno se vaya conociendo y que entonces vaya uno poniéndose en el esfuerzo. Hoy había una pregunta sobre la cuestión de la lección divina. Decíamos, en la estructura, ¿verdad? Ahí donde está la consideración de la palabra de Dios y donde viene el coloquio, bueno, la lección divina como tal tiene unos pasitos, ¿verdad? Que es leer, meditar, orar, ¿verdad? Y contemplar. Entonces ahí entra
en el centro de ese esquema que hemos puesto nosotros ahí, ¿qué sería la lección divina? Un modo de oración, como el examen, como la adoración ante el Santísimo, como ahí en tu método tú vas a ir acomodando eso, ¿de acuerdo? Pregunta hablaba de qué criminalidad. Ujú. Sí. Pepe Hola. y Mari, eso, adelante. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Es un gusto saludarle por este medio y además poder haber disfrutado en forma y en contenido este tema tan importante dentro de nuestra práctica como católicos, que considero, y seguramente usted está de acuerdo con ello, realmente es un punto vulnerable que tenemos como católicos. Pero yendo a la pregunta que ya había hecho yo por ahí en el chat, quisiera preguntarle a usted dos preguntas seguiditas. Primero, ¿cuáles son las condiciones o características que debe tener la persona auténticamente orante para que su oración sea efectiva? Por un lado. Y la otra, ¿cómo describe, al hablar de oración contemplativa, cómo la describe y cómo recomienda usted que se puede llevar a cabo? Por favor. Ok, ante la primera pregunta, bueno, pues lo más importante es que el hombre quiere encontrarse con Dios, ¿no? Eso va a ser lo más importante. Y luego, la cuestión de la contemplación. ¿Qué es como tal la contemplación? En la contemplación entra no solamente recrear una escena, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer oración de contemplación desde el texto del nacimiento del niño, ¿verdad? Del niño Jesús, y entonces evocarme, pensar que estoy yo ahí en el pesebre y bla, bla, bla. No, sino la contemplación lleva sobre todo a hacernos partícipes de, no solamente la recreación mental. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar meditando este acontecimiento, ¿no? El texto que acabamos de tener nosotros de la oración en el huerto, yo me voy a ubicar con Jesús ahí en el momento de la oración del huerto. Si estoy contemplando el momento de la pasión, yo me voy a ubicar como tal, ¿no? Este esquema nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando se habla del discípulo amado, nosotros nos colocamos ahí como discípulos amados. Ese es como tal la contemplación. Creo que eso sería. Bien, bien, padre. Sí. Para hacer. En ese sentido, perdón, sí coincide con mi óptica en función de que la oración hoy en día sigue siendo una parte débil de nosotros como los católicos cristianos. Claro, bueno, yo por eso en un principio les comentaba algunas ideas, ¿no? Decir, precisamente motivándonos a decir, el camino de la oración pudiera parecer el más recorrido, pero es el más abandonado. Pudiera ser el más conocido, pero el más desconocido. Y precisamente para esto, decir que teniendo las Sagradas Escrituras como tal, nosotros tenemos, bueno, el camino para emprender y sobre todo dejar a un lado siempre como tal la flojera, ¿no? Porque si tenemos un texto, pues a veces no queremos preguntarle al texto, no queremos esto, ¿no? Y eso pues va poniendo esas dificultades que después decimos, no, creo que es muy difícil meterse eso de la oración, mejor no. Y después hablamos de que andamos en la noche oscura o no sé qué, no, eso todavía no estamos a esos niveles, lo único que tenemos es flojera. Muy bien. Finalmente, padre, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo Sí. describe usted a lo que comúnmente se escucha decir que una persona es orante? O sea, una persona de oración. Bueno, pues eso se ve obviamente en las obras, ¿no? Si miramos a Jesús, claro que Él nos da como tal el resultado, ¿no? Él buscaba los momentos, sobre todo de la noche, de paz, de tranquilidad, y claro, Él después lo ponía por obra, ¿no? Tal vez a lo mejor en eso existe la poca credibilidad, porque dicen,
tanto van a misa, tanto comulgan, tanto están ahí, golpe de pecho, y a la hora de la hora, nada, ¿verdad? Pues que falta un poco de oración, más de oración. Y claro que la Eucaristía, pues eso también nos lleva. Ok, bueno, les agradecemos a todos hermanos su atención y pues creo que algo que fue común al poder orar con este texto, pues es la invitación de Jesús, ¿no? Orar, ser constantes, perseverantes y que Dios nos lo conceda. Hermanos, antes de retirarnos, es importante que si alguna de sus preguntas no se ha podido responder en este momento, se les estará compartiendo en el grupo. Ahorita estaremos resolviéndola con el Padre para darles la pronta respuesta. Les agradecemos y les agradecemos más que nada su paciencia y su comprensión por las cuestiones de tiempo. Les estaremos compartiendo la respuesta en unos momentos más a través del grupo. Y pues bueno, agradecemos al Padre José Manuel por habernos compartido este taller de oración, pidiendo a Dios por su salud, por su familia y por su vocación. De igual forma, Padre, si nos puede compartir su bendición para dar por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, vamos a disponernos a pedir y a recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su casa y su trabajo y permanezca para siempre. Amén. Que pasen buena noche, Dios les bendiga. Gusto de verlos y saludarlos. Bien, muchas gracias, Padre. Bien, hermanos, si tienen alguna situación, lo vamos a compartir ya a través del chat de WhatsApp. Y sí, unos avisos les voy a dar ya por último, que serían, recuerden su puntualidad, el día de hoy ingresaron algunos muy tarde, entonces es importante que lo tomen en cuenta, porque si no, van a tener algún problema igual ahí con sus coordinadores. Es importante que se ayuden a renombrar bien para que puedan pasar bien la asistencia. Y por el momento es todo. Nos vemos la próxima sesión, el próximo viernes. Si no tienen alguna duda, pueden ir saliendo y en unos minutitos más, si todo está bien, voy a dar la sesión por terminar. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo, por su comprensión y nos vemos el próximo viernes. Buenas noches.